Hola amigos, bienvenidos una vez más a Orbital Operations, soy Gravity Pool y este vídeo que vamos a hacer hoy es un poco diferente porque vamos a hablar del juego de rol de Infinity. El juego de rol de Infinity fue lanzado hace un año y medio más o menos por Modifius, que es una empresa americana, a través de una campaña de Kickstarter que hicieron hace ya unos cuantos años y que recaudó bastante dinero para hacer un juego de rol, un core con todas sus reglas de juego y varias expansiones del juego de rol centrados en varios aspectos del universo de Infinity. Este año nos ha llegado la noticia de que aquí en España no solo Roll va a publicar el juego de rol de Infinity y va a salir en castellano. Os puedo decir que este libro ya está acabado porque me suena en el interplanetario de rebote mientras paseaba entre las eventos, vi una caja llena de libros de la versión en castellano. Imagino que deberían estar por ahí para revisión o lo que fuera. Y como alguno de los viewers del canal nos ha preguntado, ay, ¿qué tal está el juego de rol? ¿Vale la pena? ¿Es interesante para alguien que juega al juego de miniaturas? ¿Vale la pena la inversión? Vamos a hacer un pequeño comentario sobre qué trae el juego de rol, qué tipo de juego de rol es, si os interesa, si sois jugadores de rol, si no sois jugadores de rol, pero sois jugadores de Infinity, si os vale la pena. Os presento aquí la versión americana, que es la que tengo yo. Yo no la cogí en Kickstarter, ¿de acuerdo? Yo me arrepentí más tarde y acabé cogiendo la versión completa del juego de rol en PDF. O sea, tengo a través de DriveThru RPG, que es una página de venta de libros de rol digitales, pues compré la versión en PDF, digamos, del Kickstarter, o sea, todos los libros que han salido y todos los que vayan a salir me los van enviando automáticamente, pero como llevo bastante tiempo masteando el juego de rol, pues eventualmente un compañero puso a la venta su versión física del Kickstarter y se la cogí para facilitarme. Para veces necesitas que tus jugadores consulten alguna cosa durante la partida y está bien tener una versión física. Como veis es bastante tocho, quiero decir, aquí deben haber, pues, a ver, 520 páginas, o sea, hay material para rato aquí, ¿eh? Y salió acompañada de una guía de jugador y de una aventura introductoria de la que hablaremos ahora enseguida. La primera pregunta que os tenéis que hacer sobre el juego de rol es qué tipo de jugadores de rol sois, si sois jugadores de rol. Primeros comentarios que tengo que hacer. El juego de rol de Infinity no es para nada un juego de rol con un sistema fácil. O sea, de hecho, puede ser uno de los sistemas más complicados que haya jugado yo, que haya masteado yo en el tiempo que llevo de máster, que es bastante. O sea, llevo siendo máster de juegos de rol casi desde los 14, 15 años. Y he jugado y masteado Vampiro, Warcraft, Dungeons, Mago, La Ascensión, un montón de juegos creados por personas varias, desde Blood and Honor, cosas samuráis, cosas futuristas, Heavy Gear. O sea, tengo ya un bagaje dentro de lo que son los juegos de rol para poder hacer comparaciones. No es mi primero ni mi segundo juego de rol. No es un sistema sencillo, ¿de acuerdo? Es un sistema que no se lo recomiendo a un jugador novato. O sea, si nunca habéis jugado un juego de rol, no recomiendo que sea Infinity por donde empecéis, porque el sistema es complejo y incluso para jugadores veteranos a veces cuesta entender bien cómo funcionan ciertas cosas. Dicho eso, una vez que entiendes cómo funciona el sistema, que cuesta, una vez que lo entiendes, te cuesta cambiarlo por otra cosa. Hay algunas partes del sistema de Infinity que a veces pienso, ostras, pues quizá esto se podría buscar una versión simplificada mejor, pero el juego está tan bien hilvanado que se hace difícil tocar alguna cosa, porque es una máquina que encaja muy bien. O sea, es una máquina con muchos engranajes, difícil de entender, pero una vez que encaja, funciona muy bien. Se juega con dados de 20.
funciona un poco diferente que el juego de miniaturas. Normalmente se hacen tiradas de 2 dados, siempre, pero tú puedes añadir más dados en función de los riesgos que quieras correr y tener más posibilidades de sacar las tiradas. Lo que diferencia al juego de rol, sobre todo cuando jugamos con el juego de miniaturas, que en el juego de rol los críticos normalmente son a valores bajos. Normalmente un 1 acostumbra a ser un crítico y en función de la habilidad de tu personaje es posible que puedas hacer críticos a 2 o a 3, pero no es como en el juego de miniaturas el valor al que estabas intentando alcanzar el que te proporciona el crítico. Lo que voy a hacer ahora va a ser abrir el PDF, voy a ir comentando las secciones del PDF y voy a hacer mis comentarios sobre lo que sería el core. ¿De acuerdo? Que es lo primero que os encontraréis cuando lo saquen No Solo Roll, ¿de acuerdo? Y comentar qué encontraréis en cada parte, cómo se compara a otros sistemas de juego, si es necesario, y si vale la pena para los jugadores que solo lo estáis cogiendo por el lore, ¿de acuerdo? Por el trasfondo. ¿De acuerdo? Vamos allá. Voy a abrir mi versión digital. Veamos, la tenemos aquí. Y una primera cosa que quiero comentar es que si compráis la versión digital, si la compráis en drive-thru como la cogí yo, la versión digital viene bastante bien marcada con los capítulos y tal, todo bastante bien separado. Solo había una parte, a mi gusto, que les faltó, ¿de acuerdo? Y es que al final de todo hay un capítulo dedicado a habitantes de la esfera humana, donde encontramos pues un catálogo de todos los tipos de personajes que nos podemos encontrar. Pues tenemos aquí un 112, un aspecto de Aleph, activista, etcétera. Y esta parte de aquí, que son, digamos, los perfiles de enemigos y PNJs, no tiene accesos directos. Entonces los tuve que crear yo personalmente para mi PDF y que me llevó un ratillo. Y es una cosa, pues es un pequeño detalle que podían haber mejorado en la versión final del PDF. Pero quitando eso, el resto, lo que es el índice y los enlaces funcionan bastante bien. Podéis buscar texto en el PDF muy bien, o sea, es un PDF muy fácil de referenciar. Tanto es así que yo a mis partidas casi nunca llevo el libro físico, casi siempre trabajo con el PDF porque me resulta mucho más fácil tener el ordenador encima de la mesa y buscar en el PDF cualquier cosa que necesite que usar el tocho de libro y buscar página a página las cosas que estoy buscando. Muy bien, hablando de lo que sería el libro en sí, ¿de acuerdo? El libro empieza con un apartado dedicado a los personajes. Y aquí, en mi opinión, es probablemente donde el sistema de este juego brilla más. ¿Por qué? Muchas veces cuando jugamos a juegos de rol tenemos aquella tendencia de voy a crearme un personaje, tengo esta idea en la cabeza, voy a hacerme un guerrero más petado que te puedas imaginar, me voy a poner la fuerza al máximo, no sé qué. En Infinity funciona diferente. El sistema de creación de personajes de Infinity es fantástico porque simula la vida del personaje desde que nace hasta el momento en que empieza la partida. Eso quiere decir, cuando tú empiezas a hacer la creación de personajes, tú haces unas primeras tiradas aleatorias que deciden en qué planeta has nacido, en qué región, qué tipo de familia, en el seno de qué familia has nacido, qué tipo de educación has tenido cuando eras un niño, si has crecido en un entorno rural, si has crecido en una gran ciudad, si has crecido en una nave, en una estación espacial. Y estas experiencias de vida son lo que le da ciertas habilidades a tu personaje. Entonces, si tu personaje, por ejemplo, se crió en una estación espacial, pues probablemente tendrá mejores habilidades de extraplanetary, que son las que se usan para moverse por el espacio y cosas similares, o tendrá mejores habilidades de supervivencia en 0G, cosas así. ¿De acuerdo? Mientras que si se crió en el campo, pues probablemente tendrá más fuerza física, más agilidad, alguna cosa por el estilo. Entonces, esto ya determina un poco la creación de tu personaje. La creación de los personajes es todo aleatorio, se hace con tiradas, pero tenemos una serie de puntos que podemos gastar para o forzar el resultado de una tirada o
repetir alguna tirada que haya tenido un resultado que nos complique mucho el tipo de personaje o que realmente no nos guste por dónde está llevando nuestro personaje. Entonces, por ejemplo, si vosotros queréis jugar un Ariadno o queréis jugar un Nómada, pues cuando llegue el paso de creación de personajes en que elegís en qué planeta habéis nacido o a qué facción pertenecéis, podéis gastaros uno de estos puntos de creación de personajes en elegir a dedo la facción que queráis o el planeta en el que queráis haber nacido, ¿de acuerdo? Esto se va estirando a lo largo de la vida del personaje. Entonces imaginaos que hemos hecho el inicio de creación, hemos elegido que queremos jugar un nómada, nos sale que hemos crecido, por ejemplo, en corregidor. El lugar en el que hayamos crecido determinará las lenguas que sabemos, el tipo de profesiones que podemos haber realizado, el tipo de educación que hemos tenido. A lo largo de este crecimiento iremos experimentando algunos eventos personales que definirán al personaje. Le pueden pasar cosas desde que le haya tocado la lotería, a que lo esté persiguiendo la mafia, hasta que haya perdido una pierna en un accidente. Puede incluso morir en la creación de personajes. Recordar que en el sistema de Infinity los personajes pueden resucitar porque tienen petacas, tienen un chip implantado en la base del cerebro que permiten resucitar en un cuerpo artificial. Entonces es posible, y de hecho pasa con frecuencia, que algún personaje haya muerto antes del momento en que se inicia la partida, ¿no? De hecho, en mi partida de rol hay uno de los personajes que es un nómada, de hecho, que es un cazarrecompensas que empezó la partida ya en un cuerpo sintético, porque murió antes de empezar la partida. ¿Qué pasa? El hecho de haber seguido nuestro personaje a través de su vida, primera, hace dos cosas. Los personajes difícilmente son personajes muy chetaos, es decir, puede darse un cúmulo de casualidades que hacen que un personaje sea muy bestia en una rama, pero normalmente va condicionado a las profesiones que ha elegido a lo largo de su carrera profesional. Hay un momento dado, mientras estamos creando el personaje, en el que pasado los estudios, pues puede intentar hacer una carrera profesional y entonces ahí normalmente los jugadores intentarán ya encaminar más el tipo de personaje que quieren, pues si quieren hacerse un médico, si quieren hacerse un mercenario, si quieren hacerse un hacker, pues ahí lo definirán un poco más. Y eso también ayudará pues a perfilar un poco el tipo de jugador que vais a tener en la mesa. Entonces, ¿qué pasa? Estas decisiones hacen que acabemos con un personaje al que le hemos pillado ya un poco más de cariño, porque no es simplemente unos números que hemos puesto ahí en la ficha, o sea, realmente el propio proceso de creación de personajes no solo ha creado tu personaje, sino que te ha dado un montón de ideas para rolear tu personaje, te ha dado ideas sobre cómo fue su vida en el pasado, sobre su familia, sobre qué experiencias tuvo, entonces casi te facilita un montón, especialmente las primeras partidas en que probablemente no conoces al grupo y tal, pues tener ganchos de ver por dónde, por qué motivo estás en ese lugar haciendo esas misiones, ¿no? Entonces, para mí no concebiría el juego de otra manera si no fuera con este sistema de creación de personajes. Y de hecho, como os comentaba antes, es un juego que está también hilvanado, que es difícil cambiar el sistema, porque cualquier sistema que queramos cambiar del juego, por ejemplo, es que no me gusta el sistema de combate, es que es difícil que lo puedas cambiar, porque claro, como hasta la propia creación de personajes te está dando habilidades que afectan a todo este sistema, cambiar el funcionamiento del combate implicaría cambiar cómo se crean los personajes, y la parte de creación justamente es la que no quieres tocar porque es que es simplemente de 10. Volviendo entonces a los siguientes capítulos, lo siguiente que tenemos es la segunda parte. Nos explica las escenas de acción, básicamente nos explica las reglas del juego, cómo se combate, cómo se hacen hackeos y demás. Una cosa interesante que tiene el juego de rol de Infinity es que funcionan de la misma manera los combates en el plano físico que los combates en el plano intelectual o incluso digital, ¿de acuerdo? O sea, cuando nosotros estamos intentando convencer a alguien de algo, por ejemplo, estás intentando convencer a un guardia de que está habiendo un
no sé, un accidente en algún sitio o lo estás intentando sobornar para lo que sea, pues tú haces una tirada de ataque, de acuerdo, psicológico, digamos, y le causas una cantidad de daño psicológico, y si llegas a un cierto valor, ¿vale? Definido por lo que te haya puesto el máster, pues consigues que aquel personaje, aquel PNJ, actúe en función de lo que tú le estás proponiendo, ¿de acuerdo? Como podría ser en un videojuego, normalmente en estos típicos videojuegos en que nos podemos subir el carisma para afectar cómo hablamos con los jugadores, con los personajes no jugadores, ¿no? Pues en Infinity funciona igual, y esto funciona igual en el plano digital. Cuando estamos haciendo un hackeo, pues nosotros hacemos una tirada que es un ataque de hackeo, y si tenemos éxito, pues podemos causar efectos en aquel aparato que estamos hackeando. Pues por ejemplo podemos borrar imágenes de una cámara, podemos robar informaciones de una base de datos, etcétera. ¿Sí? El tercer capítulo es el que será el más interesante para los jugadores de Infinity, del juego de miniaturas, porque es un resumen sobre lo que sería la esfera humana. Es un capítulo bastante amplio, y la primera parte se centra sobre todo en explicar el trasfondo de Infinity, lo que sería el estilo de vida, ¿de acuerdo? Cómo se vive en la esfera humana, cómo se relacionan los seres humanos en esta época, cómo es la economía, habla de las inteligencias artificiales, habla de Aleph, de Aracne, de Maya, y luego entra en detalle en las facciones. Entonces tenemos un capítulo dedicado a Ariadna, explicando su historia y cómo han evolucionado, hablando de los Dog Warriors y demás. Tenemos un capítulo dedicado a Hack Islam, una Nómadas, etcétera, ¿de acuerdo? En el juego de rol hay un par de facciones adicionales que no hay en el juego de miniaturas. Una de ellas son las corporaciones. Entonces podemos hacernos un personaje que no sea de ninguna de las facciones principales, sino que trabaje para una corporación, como por ejemplo puede ser aquí Axestel, Exo, Spacer, Cósmica, Tristerion, etcétera, ¿de acuerdo? O puede ser un mercenario, que bueno, mercenario sí que lo tenéis en el juego de miniaturas, pero puede también trabajar para Submundo. Submundo es una facción formada por los grandes grupos criminales de la esfera humana, como pueden ser las Tríadas de Eugene, las maras de la nación nómada, ¿de acuerdo? Todos estos grupos criminales, los Atex, los Libertos, pues todos estos grupos que realizan acciones al margen de la ley, ¿no? Pues también podemos participar. Luego entra en capítulos específicos dedicados a cada planeta, y aquí sí es donde vais a encontrar muchísima más información de la que no está en los libros básicos de el juego de miniaturas. Entonces tenemos un capítulo dedicado a acontecimiento, con un mapa completo de la superficie del planeta, explicando economía, la flora, las demográficas, las ciudades una por una explicadas. Lo mismo para Bourac. Se habla de Consilium, ¿de acuerdo? Recordar que aunque O12 ha salido ahora para el juego de miniaturas, el juego de rol está enfocado sobre agentes de O12. Entonces Consilium pasa a ser un planeta que pasa a un primer plano en el juego de rol. Vuestros jugadores, si son agentes, probablemente tendrán que estar viniendo aquí cada 2 por 3 entre misiones. Entonces es un planeta que tiene que estar muy bien explicado, y realmente lo está, ¿de acuerdo? Pues se habla en detalle de todos los planetas, incluyendo la Tierra, ¿de acuerdo? En el sistema Sol. Se habla de algunos planetoides y estaciones espaciales también. Y por último se dedica un par de capítulos a las razas alienígenas, en la que encontramos el ejército combinado con todas sus subfacciones, ¿de acuerdo? Y encontramos a los Toja. Aquí también se dedica un tiempo a hablar sobre los Chechi, que son razas primigenias antiguas al ejército combinado y a los Toja. Entonces explicar un poco de quiénes son los Chechi y por qué su conflicto pasado afecta a las guerras que se están librando actualmente en la esfera humana. El siguiente capítulo está dedicado a el equipo, es el capítulo de Gear. Aquí se explican las reglas para realizar compras y todo el tipo de material que podemos encontrar cuando vayan los personajes a realizar adquisiciones. El sistema de compras en Infinity es un poco complejo,
en el sentido de que la mayoría de juegos de rol normalmente tenemos dinero. Cuando vas a una mazmorra, pues el máster te dice, encuentras 200 monedas de oro. Y tú vas a una tienda y dices, bueno, pues me voy a gastar 50 monedas de oro. En Infinity no funciona así, porque se parte de la base de que la economía en el futuro, en la mayor parte de lugares, no es una economía basada en el poder adquisitivo. Especialmente en la nación nómada. La nación nómada, sobre todo, la economía se basa en favores. Tú me haces un favor a ti, yo te hago otro favor a ti, o intercambios equivalentes, ¿de acuerdo? Y eso también evita que el máster se tenga que preocupar por el hecho de que la moneda en Panoceania, que es el Oceana, no sea la misma moneda en Consilium, que es el Sol, o la misma que son en las naciones nómadas, que es el Skender. Entonces, para evitar todas estas transacciones, el juego plantea un sistema que es complejo de entender al principio, por eso os decía el tema de las reglas, pero que luego cuando lo entiendes te das cuenta que funciona como un ataque. Y es que os fijaréis que una vez que hayáis aprendido las reglas de ataque en el sistema del juego de rol de Infinity, son las mismas reglas para atacar, que para convencer a alguien de algo, que para hackear, que para comprar. De hecho, de hecho, se ha convertido en una frase común en mi partida de rol, que siempre, cuando después de hacer una compra, decimos, me ha hecho una herida en la cartera. Porque realmente, a todos los efectos, cuando realizamos una compra, si son compras muy grandes, acabamos teniendo unos penalizadores a compras futuras que es parecido como si tuviéramos una herida en un combate físico. Entonces, al final acaba que incluso la compra de objetos se convierte como una especie de combate también, ¿no? Entonces, una compra grande nos puede causar una herida en la cartera, como decimos. Y entonces, ahí está otro motivo por el cual es otro sistema que, aunque es difícil de entender al principio, una vez que lo has entendido, no lo quieres cambiar, porque te das cuenta de que funciona exactamente el resto igual que el resto de todo el juego. Entonces, una vez que os toméis el tiempo y las piezas empiezan a encajar, de repente habrá un momento en que hará clac y ya no queréis cambiarlo y estaréis súper contentos con el sistema. Como os digo, no es un sistema fácil de primeras, necesitaréis unas cuantas partidas hasta que empecéis a cogerle el ritmo. Pero una vez que le cojáis el ritmo y vuestros jugadores también entiendan bien cómo funcionan las reglas, ya veréis que todo sigue y se puede jugar sin ningún problema y simular situaciones muy diversas con el sistema. Lo que sí que tengo muchas quejas de la parte dedicada a equipo y material es de la manera en que han decidido organizarla. Porque funciona de una manera un poco rara. ¿Por qué? Tenemos capítulos dedicados, por ejemplo, un capítulo dedicado a las municiones, un capítulo dedicado a la armadura, un capítulo dedicado a mejoras corporales, explosivos, etcétera. Y en estos capítulos, pues nos aparece la tabla con las habilidades de esas armas, sus costes y demás. Pero no nos aparece la explicación del arma. Y si queremos leer la explicación, al final de todo del capítulo de equipo hay un mini capítulo que se llama Catálogo de equipo, en el que aquí sí tenemos toda la lista en orden alfabético de todos los equipos y el detallado. Pero es una cosa rara, ¿ves? Por ejemplo, aquí veo munición adhesiva, luego el ADHL, kit aletheia, kit de análisis, antibióticos, etcétera. Pero es una cosa muy complicada, porque claro, si tú, por ejemplo, estás yendo a comprar alguna cosa, primero tienes que venir a la tabla que está en una parte del capítulo a ver cuánto vale lo que quieres comprar y luego te tienes que ir otra vez a buscarlo en el capítulo del catálogo para ver qué narices hace. Y aquí yo creo que ha sido un punto en el que han pifiado con esto. Esto tenía que haber sido simplemente un solo capítulo y cada entrada de estas tener justo debajo pues sus costes de compra y demás. ¿Sí? Una de las cosas que está bastante bien del sistema de compra es que ciertos objetos son más fáciles de comprar en ciertos sitios que otros. Entonces, por ejemplo, si vamos a la parte de equipos de hacker, pues os fijáis que, por ejemplo, aquí en la tabla veis que hay un capítulo que pone restricciones, pues hay sitios que os pone ejército, o sea, inteligencia evolucionada. Entonces, solo
la inteligencia evolucionada puede adquirir este tipo de objetos. O por ejemplo, esta restricción sería la dificultad de conseguir este objeto sería 4, pero si estás en territorios nómadas o territorios de Aleph es restricción 2. Lo mismo pasa, pues por ejemplo, los equipos que son más de tipo biológico, pues en territorios hack islamitas son mucho más fáciles de conseguir y más baratos. Entonces, este tipo de cosas también hacen que vuestros jugadores tengan un cierto interés en explorar la esfera humana, ir yendo a sitios diferentes, conocer las culturas diferentes de la esfera, porque en cada sitio pueden adquirir materiales diferentes o cosas diferentes. Entonces, le da un poco de gracia y un poco de vidilla a la exploración del universo. Volviendo entonces al libro, tenéis después un capítulo dedicado al máster, que bueno, nos explica un poco cómo funciona el sistema con un poco más de detalle, os explica cómo hacer vuestras primeras partidas y luego ya entra en lo que serían los adversarios, ¿de acuerdo? Os explica cómo funcionan los PNJs, los enemigos, cómo tenéis que hacerlos. Hay reglas para hacer fireteams también, o sea, si no queréis que en escenas en las que aparecen muchos personajes, si no queréis tener que llevarlos a cada personaje uno por uno, pues podéis hacer fireteams y se ayudan entre ellos y solo actúan una vez, como si fuera un fireteam en el juego de miniaturas. Y luego ya sí que pasamos al capítulo de PNJs, que es el que os comentaba antes, que no está muy bien referenciado en el PDF, pero está bastante bien porque tenéis casi todo lo que podáis imaginaros del juego de miniaturas. O sea, podéis tener aquí, tenéis manadas de antípodas, tenéis moderadores de Bakunin, cazarrecompensas, guardias celestiales, pubniks, etcétera. ¿De acuerdo? Hay mucha cosa aquí. ¿De acuerdo? Y además de todo lo que aparece aquí, además hay sitios en los que podéis encontrar cajas especiales que son personajes creados por los backers del Kickstarter. Por ejemplo, aquí Mike Vandal Omdal, ¿vale? Pues este personaje pues es un Mobile Brigada. Entonces, aquí en la lista de PNJs no hay ningún Mobile Brigada, pero como este personaje es un Mobile Brigada, lo podéis usar de referencia para un personaje que no salía en la lista de PNJs aquí. Entonces, hay más PNJs de los que aparecen aquí a simple vista, ¿de acuerdo? Hay una siguiente parte dedicada solo a alienígenas, en las que podéis encontrar pues antípodas, chaxas, caróntidas, daturacis, iliotas también, bueno, de todos los alienígenas de la Universo Infinity, ¿de acuerdo? Y luego pues al final tenemos criaturas y animales, ¿vale? Y luego tenemos unas tablas de referencia rápida para los programas de hackeo y las fichas de personaje. Entonces, el Core en general es un libro muy completo. Yo lo recomiendo mucho. Solo con el Core podéis jugar y yo de hecho he estado jugando solo con el Core durante casi unos 7-8 meses, ¿de acuerdo? Con el Core se vendía también, en el mismo momento que salió el Core, salía esta guía del jugador. Esta guía del jugador engaña, porque te da, por la manera en que lo explican, te da a entender que es un libro aparte, y no lo es. Y yo os lo aviso porque podéis caer un poco como en una trampa. Esta guía del jugador lo que es exactamente el mismo material que hay en el Core, pero quitándole la parte del máster y la parte de los PNJs. O sea, si a veces necesitáis tener un libro para pasarle a los jugadores y no queréis pasarle el tochaco este, pues, tenemos que subir experiencia y te da palo ir con el libro gordo, pues esta es una versión más manejable. Aquí no tienes los PNJs, no tienes la parte del máster, no tienes la parte de lore tampoco, no tienes el trasfondo, solo tienes las reglas y la creación de personajes. Entonces, si tienes el Core, ¿vale la pena? Bueno, es una cuestión de practicidad. No, yo no me la hubiera comprado. Si la hubiera comprado suelta, yo no me la hubiera comprado. Como tuve la suerte que me la vendieron como en un pack y me salía gratis, por el mismo precio que me compraría el Core, me salió esto gratis, pues la acabé cogiendo. Pero si tuviera que pagar por ella aparte, no sé si me valdría la pena. Y si tenéis el PDF, definitivamente no. En cuanto a otros materiales que han salido juntos,
Intentaré hacer reviews de los libros de facción individualmente porque sí que creo que hay tema para charlar de cada uno de ellos. De lo que sí que quería comentar es de las aventuras introductorias, ¿de acuerdo? La que os viene de inicio es esta de Quantronic Hit. A mí personalmente no me apasionó mucho esta aventura, ¿de acuerdo? Porque hay un rollo, hay unos temas de carreras de remotos y demás. Bueno, está centrada sobre todo en la creación y persecución de una inteligencia artificial. Si no habéis masteado nunca, está bien, pero la historia a mí no me llamó la atención particularmente. Pero lo que sí que os recomiendo, que yo no lo tengo en versión física, pero si estáis empezando, es un recurso muy bueno para aventuras, es otro libro, pequeñito, es un poco más grande que el de Quantronic Hit, que tiene unas cuantas páginas más, que se llama Aventuras en la esfera humana, o en inglés Adventures in the Human Sphere. Y Adventures in the Human Sphere está muy bien, porque es un mini compendio de aventuras diferentes, una para cada planeta de la esfera humana. Entonces tenéis una aventura en Neoterra, una aventura en Varuna, una aventura en Borde de la Humanidad, una aventura en Borak. Entonces tenéis una variedad diferente de estilos, unas son de investigación, otras son de combate, otras son más de sigilo. Tenéis una variación de estilos, tenéis una variación de entornos y lo cubre casi todo. De esas aventuras aventuras en la esfera humana, hay una a mí particularmente que me encanta, la he masteado ya varias veces, que se llama A Wall, que AWOL es en inglés las siglas que se dan para cuando alguien está desaparecido, que es una aventura en la que los personajes tienen que investigar el desaparecimiento de un caballero de Santiago. Y a mí personalmente AWOL me parece muy buena aventura, especialmente para un grupo iniciante. Eso es una aventura fantástica para empezar a jugar y empezar a conocer a tu grupo, porque como máster también, ya os he dicho que no es un juego simple, entonces al tener una aventura ya preparada para empezar a conocer a tu grupo, luego ya de ahí ya puedes decir, vale, pues a mi grupo le gusta más el combate, voy a enfocar las aventuras más al combate, o le gusta más el sigilo, voy a buscar más el sigilo. Entonces es un libro que trae muchas aventuras buenas, pero en particular esa a mí me encanta. Bueno, lo vamos a dejar por aquí porque si no yo me podría extender con esto mucho tiempo. Intentaré hacer más episodios en los que hablemos de las expansiones, de los libros de cada una de las facciones y lo que aportan al juego. Y espero que os haya interesado. Si os ha llamado la atención, pues sabéis que lo podéis adquirir en inglés, está disponible ya desde hace tiempo. Si vivís por aquí en España se consigue en algunas tiendas online, o si vivís en Barcelona en Gigamesh, en la tienda podéis encontrar la versión física del libro en inglés. Si no, os podéis esperar a que salga la versión en castellano de No Solo Rol, que está ya al caer. En los próximos meses la debemos tener. Y si empezáis a mastear, contadme cómo os va, porque no sé si son mucha gente que mastea Infinity, pero siempre está bien intercambiar opiniones. Y hasta aquí lo dejamos por hoy. Espero que os haya gustado este capítulo de Orbital Operations y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.